Hola, ¿cómo va? Gusto, Gabriel Crespo. La Flor. Muy bueno vernos. Se va llenando la pantalla. Les confieso que estoy muy emocionado por esta mañana. ¿Qué tal? Buenos Hola, días, Irene. buenas tardes. Tenemos Perú, México, Buenos Aires. Hola, ¿Cómo hola a todos, estás? ¿cómo están? Empecemos, ¿sí? A mí me toca dar la patada inicial o el abrazo inicial virtual. Y yo realmente quiero decirles algo, porque el otro Alberto, no este Alberto, sino el otro Alberto que está en aquel lado de la pantalla, dijo que se sentía muy contento y era una mañana muy alegre para él por estar todos juntos. Y realmente, yo ahora quiero decir algo más, pero básicamente, centralmente, una cosa que he estado pensando es que para mí, porque cuando estuve mirando la lista, dice, qué fantástica cantidad de gente que tenemos, qué placer poder estar entre nosotros, colegas, amigos, amigas, que compartimos una ética respecto a una mirada hacia la justicia social, pero tenemos diversidad de ideas y de miradas y de experiencias. Y eso es lo que buscamos. Hoy tenemos un desafío complicado que es tener una conversación entre nosotros, no dar discursos, y por eso pensamos en un conversatorio, no en un webinar. Nosotros organizamos el año pasado unos webinars muy interesantes y que creo que son importantes por el impacto que tuvieron, pero dijimos, este año ya hay muchos webinars, hagamos una conversación entre nosotros. No estamos hablando para un público, estamos tratando de cambiar ideas entre nosotros. Eso es básicamente lo que tratamos de hacer en un tema realmente importante, que es el tema alimentación, pero lo pusimos dentro de un contexto que después se explicará mejor, que es esta idea de salud integral. Y algo que tuvimos cuidado cuando armamos el grupo es tener realmente, no solo multidisciplinario, porque eso se dice mucho, seamos multidisciplinarios, tenemos miradas desde lugares distintos y tenemos experiencias distintas y todas las experiencias son valiosas. Tenemos desde experiencia académica, experiencias en gobierno, experiencias de estar en un comedor y dando alimentos a mucha gente, como el caso de Armanda. Entonces, es esta combinación y este cóctel que nos tomamos, nos pusimos el desafío de tratar de extraer, porque la idea es extraer algunas ideas y producir algún documento y un pequeño video. Y yo realmente una cosa que sí creo, porque lo hemos comprobado, esto de trabajar en red, cada uno es uno, pero además está ligado con mucha otra gente y está ligado con organizaciones. Si tenemos algunas ideas que podemos tratar de empujar, realmente creo que este es un grupo muy, muy, muy potente. Bueno, con esto yo paro porque la verdad que lo importante es la conversación que tengamos más tarde y el desafío que tiene Javier para coordinarla. Gracias y muy, muy bienvenidos. Me alegro que estemos todos juntos. Adelante, Santos. Sigo yo ahora. Bueno, la parte de los abrazos para él tocó a Alberto y nosotros estamos combinados a tratar de llevar la cosa lo más rápido posible en el sentido de aprovechar el tiempo, digamos, ¿no? Y justamente para el mejor aprovechamiento del tiempo y priorizar los espacios de intercambio y debate de los invitados, en los mails de convocatoria ya se han adjuntado las biografías de todos los participantes que estamos hoy acá.
Por el mismo motivo, y decimos para que no nos lleve demasiado tiempo, solamente vamos a mencionar a las instituciones que hemos estado participando tanto en la organización como, digamos, en toda la parte de organización y participando de este conversatorio que llamamos Salud Integral, Niñez, Malnutrición y Pobreza en la Pandemia. Entonces, las instituciones participantes somos el instituto, digo somos, aunque no sé yo, digamos, ¿no? Parte de esta organización de este evento, el Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús, Proyecto Salud Urbana, que es Salud Urbana en América Latina, que es proyecto que es parte de la Escuela de la Universidad de Drexler Dorsaif de Salud Pública, con la participación de 14 universidades latinoamericanas. Equidad para la Infancia, iniciativa que es parte del programa Equity for Children del posgrado de Asuntos Institucionales de la New School University, y Fundación Arcor como parte de la inversión social regional, también integrado por Fundación Arcor Chile e Instituto Arcor Brasil. Bueno, estas somos las organizaciones que hemos estado e instituciones participando en la organización de este evento. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Y bueno, comparto y reitero el agradecimiento por su participación y esta sensación de que a la distancia podemos encontrarnos e intentar construir algo juntos. La idea del conversatorio, el objetivo del conversatorio es debatir sobre el impacto que en términos de salud de los niños, niñas y adolescentes ha tenido la pandemia, con un foco particular en su alimentación, ¿sí? Y esto, ya Ana lo va a profundizar, hemos producido una nota de debate que hemos socializado con ustedes, hemos compartido, y partimos de considerarlos, y me voy a detener un minuto para decir que partimos de considerar dos grandes dimensiones. Por un lado, el efecto amplificador que ha tenido la pandemia en la desigualdad de los niños, niñas y adolescentes. Amplificador por cuanto un fenómeno ya existente, un fenómeno endémico, ya podríamos decir, en nuestras sociedades latinoamericanas, pero que se ha profundizado con la pandemia. Y a la vez también la desigualdad ha hecho que la forma de transitar la pandemia y el aislamiento sea totalmente diferente, ¿sí? Entonces esta consideración creemos necesario tener en cuenta. Y en segundo lugar, considerar esta idea de integralidad a la hora de pensar en la salud. Esto que está tan extendido, hablar de políticas integrales o pensar de salud integral, intentamos tratar de traducirlo en las notas de debate, en esta conversación y en las acciones que desarrollaremos a futuro. La idea de esta salud integral bueno, básicamente o claramente tiene no solamente el componente de pensarla como el completo bienestar biopsicosocial, sino también tener en cuenta o reconocer o pararse desde el derecho a la salud. Y el derecho a la salud implica tanto la atención médica adecuada como condiciones de vida digna. Y en términos de condiciones de vida digna, y a esto quiero llegar desde la perspectiva de la agenda actual de hoy sobre la temática, me parece que lleva a poner en discusión, y no es objeto de trabajo de hoy, pero forma parte del posicionamiento, lleva a poner en discusión los mecanismos de producción y distribución en este momento de la vacuna, ¿no? O de las vacunas que hay en relación al tratamiento de este virus tan complicado que nos toca convivir como humanidad. Entonces, la producción y la distribución de vacunas forman parte hoy, o deberían formar parte de la agenda de discusión sobre las maneras de efectivizar el derecho a la salud. Por un lado, tanto en relación a las fórmulas y a las patentes, qué pasa con ello, como una justa distribución de los productos que se realizan en esta, de nuevo, histórica y vigente relación entre Estado y mercado, cómo pueden vincularse para generar un mecanismo justo de distribución de estas vacunas. Para el desarrollo de la actividad de hoy, vamos a proponer primero, en primer lugar, que Ana pueda compartir, Ana Ortigosa, compartir algunos de los conceptos que están expresados en esta nota de debate y desde donde nos posicionamos para trabajar la temática. A continuación, hemos pedido a Patricia Aguirre y a Sonia que puedan generar algunas intervenciones disparadoras de la discusión, a partir de lo cual vamos a abrir a las conversaciones, a las opiniones, sobre una serie de preguntas que están señaladas en la nota de debate, y a las que les pedimos que tratemos de ajustarnos en intervenciones que sean acotadas, en intervenciones que traten de sumar, porque
como decía Alberto, el año pasado desarrollamos una serie de webinars y muchas instituciones generamos conferencias web, pero como incluso algunos de quienes están acá fueron disertantes el año pasado, nos dijeron, de alguna forma, termina una actividad web y qué pasa después con eso, ¿no? Queda como la sensación de que fue como interesante, más o menos lindo, feo, pero que tiene poco efecto práctico posterior. Entonces la propuesta es que de esta instancia pueda salir un documento, pueda salir un debate, está siendo grabada toda la sesión, podamos generar distintos productos que tiendan a al menos instalar el tema en la agenda, a discutir el tema y cómo no, poder incidir en algún tipo o participar de la discusión en algún tipo de políticas públicas y generar como alguna otra instancia pública. Entonces esto se piensa como una continuidad de trabajo que tiene una serie de pasos posteriores. Junto con Gabriel Crespo de Equidad para la Infancia, vamos a estar tratando de ordenar un poco la conversación, la discusión. Quizás, espero que no, vamos a vernos en la ingrata tarea de tener que pedirles que acoten las intervenciones, de modo tal de que esto que nos propusimos, que sea un conversatorio, realmente podamos dar lugar a un espacio de discusión y de conversación en una nueva arena pública, que es este formato de estas plataformas virtuales. Así que bueno, muchas gracias, espero que sea una buena jornada para todos y todas, y le pido entonces a Ana que comencemos con la introducción de algunos de los temas que forman parte de la nota de debate, que implican cómo nosotros estamos pensando esta temática, a partir de lo cual abriremos la discusión. Gracias, Javier. Bueno, yo también replico un poco las palabras de Alberto, una alegría realmente encontrarme con gente que ha sido parte de mi guía en mi formación como pediatra y ahora en esta segunda instancia en epidemiología y en salud urbana. Y bueno, la idea sí, un poco mi rol acá era tratar de delinear un poco el marco de lo cual podemos conversar. Yo pensé algunas dimensiones, o estuvimos conversando en la preparación de este conversatorio, algunas dimensiones sobre las cuales discutir, pero que claro que no se cierra esto, y si alguien más tiene otras formas de mirarlo, o también otros aspectos de estas dimensiones que quieran acotar, están más que bienvenidos. Bueno, como Javier comentaba, la idea de esta conversación y de esta reflexión es pensar en el impacto que hasta ahora hemos visto la pandemia tiene en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región. No solo por medidas que han impactado directamente en ellos, sino por las consecuencias en el agravamiento de las desigualdades económicas y todo lo que ya sabemos que influye en las vidas y en el desarrollo de estos jóvenes y de estas personas en crecimiento para lograr una vida adulta plena. Pensando en las medidas de mitigación para la transmisión viral y cómo esto ha impactado, se me ocurre que hay diferentes niveles que podemos mirar esto. Desde el punto de vista del hogar, las medidas, el impacto económico que esto ha presentado, seguramente ha cambiado, digamos, la vida de muchos, pero entendemos que para aquellos que han tenido como ingreso un trabajo a cuenta propia o que han tenido un empleo informal, estas medidas han impactado mayoritariamente, han hecho que a lo mejor muchas personas redujeran sus ingresos económicos o que tuvieran que salir a trabajar con una alta vulnerabilidad de ser expuestos y de enfermar y morir por esto, por este virus. Y las consecuencias que para un hogar ya de grupos vulnerables, esto puede traer la pérdida de un familiar o la pérdida de un jefe de un hogar. En el caso también pienso en las mujeres, muchas mujeres jefas de hogar que no han podido trabajar, han tenido también que llevar una sobrecarga de sus tareas domésticas y repartir su trabajo, si es posible sostenerlo en forma remota, con el trabajo de educar niños que ahora están estudiando o están aprendiendo en forma remota. En el caso de los niños en sí, bueno, estos han tenido muchas de sus necesidades relegadas, y aunque no se los ha considerado como un grupo de riesgo, en sí han llevado una parte también bastante dura. Por un lado, precisamente porque no han sido considerados de riesgo, no se han puesto cuestiones que tienen que ver con con cuidados en su salud, en la prevención o en el establecimiento de
seguimientos en su salud y en su crecimiento como prioridad sanitaria, pero también por otro lado otras necesidades que tienen que ver con su desarrollo socioemocional y cognitivo también han sido mermadas o relegadas. El hecho de que muchos niños hayan tenido que las clases y que el aprendizaje se haya hecho de manera remota también ha acrecentado la disparidad que existe en el acceso a la calidad de educación, en este caso altamente relacionado con el acceso a tecnologías. Por otro lado, también, respecto a lo que es el desarrollo socioemocional, el aislamiento y el acceso a espacios públicos, particularmente en las ciudades, también está muy condicionado por la posibilidad que tienen los niños en el contexto donde viven de acceder en forma segura y en forma plena a espacios públicos que sean apropiados para su recreación. Y seguramente uno de los más apremiantes tiene que ver con el agravamiento que la crisis económica ha ocasionado sobre la situación de seguridad y soberanía alimentaria de grupos vulnerables. Y las consecuencias que ya conocíamos traen sobre los niños y niñas y adolescentes en crecimiento, pero que aún se ven más agravadas. Y esto se entiende como entidades que van desde la desnutrición extrema, la desnutrición oculta por la escasez de la malnutrición, por la escasez de nutrientes esenciales o la obesidad, pero también el impacto que todas estas formas de malnutrición pueden tener sobre el desarrollo de niños y niñas y adolescentes como adultos plenos. Y entonces, repitiendo un poco lo que planteaba Javier al principio, si entendemos que la salud es un derecho y que es un derecho que tiene que ser garantizado no solo por la atención médica, sino también por generar condiciones de vidas dignas que contemplen las dimensiones políticas, socioculturales de los sujetos y también las posibilidades de prosperar, necesitamos pensar de forma compleja qué intervenciones necesitan hacerse para mitigar y para generar o albergar niños que puedan ser ciudadanos plenos, ¿no? Niños y jóvenes que puedan ser ciudadanos plenos. Entonces, también invitar un poco dentro de esta conversación y de esta reflexión a debatir y a pensar qué retos tiene la región, que ya venía acarreando problemas de desigualdad muy profundos. Sabemos que 3 de cada 4 niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica viven en ciudades y la mayoría de ellos viven en condiciones de precariedad, casi la mitad viven en condiciones de precariedad, y que reducir las desigualdades sociales que enfrentan estos grupos, niños y niñas y adolescentes, es el desafío, es el eje clave para generar sociedades más justas. Entonces, la idea sería también reflexionar en el contexto de niños viviendo en ciudades, qué acciones locales podrían desarrollarse o pensarse para tener un impacto regional en la reducción de desigualdades sociales. Bueno, gracias, Ana. Gracias, Ana. Parte de lo señalado, y reitero, está plasmado en la nota de debate, está planteado en un material que divulgamos junto con la invitación y que intenta ordenar esta jornada. Entonces, habíamos planteado, y a continuación le voy a pedir a Patricia Aguirre que pueda generar alguna reflexión inicial y abrir a preguntas y a reflexiones disparadoras. Los interrogantes que hemos planteado no necesariamente tienen una respuesta acotada, una respuesta puntual, sino más bien estaban pensados como elementos disparadores del debate, ¿no? Partiendo del impacto general de la salud, de la pandemia y específicamente qué ha pasado en términos de la producción, distribución y consumo de alimentos, qué estrategias se han dado a las familias para garantizar la alimentación, qué políticas podemos identificar como relevantes en materia de generar o de garantizar una alimentación adecuada, qué impacto sobre la malnutrición y un aspecto asociado y que fuertemente se vincula, que tiene que ver con el incremento de los índices de sedentarismo que se han ocurrido en los niños y las niñas, son parte de las preocupaciones que queremos abordar y que nos gustaría compartir y construir con ustedes. Si Sonia nos comparte alguna de sus reflexiones y damos comienzo después a las interacciones, le vamos a pedir que si pueden ir solicitando la palabra, pidiendo la palabra, junto con Gabriel vamos a estar coordinando las interacciones. Gracias. Olá, un gusto estar aquí, poder compartir un poco con ustedes en este conversatorio. El tema que
que estuve encargada de hablar un poco de la cuestión del derecho a la alimentación y nutrición, ¿no? Hay un esfuerzo de la sociedad, de los gobiernos y de los organismos internacionales para que alimentación y nutrición sean tomadas como parte de los derechos humanos, ¿no? Eso es importante, no solo programas, política, pero la noción del derecho como un derecho humano, derecho de ciudadanos. ¿Por qué derecho? Porque involucra la idea de la seguridad. Los derechos sociales son derechos que se concretan con políticas e instituciones que garantizan la seguridad de los individuos ciudadanos. Y por otro lado, también con el acceso y la utilización, la provisión de los servicios y la exigibilidad de los derechos. Entonces, la noción de derecho involucra todo eso, seguridad, provimiento, exigibilidad, que es muy importante y que en relación a la alimentación se traslada en dos conceptos muy importantes. La seguridad alimentaria, ¿no? Que hoy es medida en términos de grados de inseguridad alimentaria, no solo tratar del hambre, pero tratar de las situaciones de inseguridad. La persona no sabe si va a poder tener capacidad de comer durante todo el mes o el día siguiente, que sea. Entonces, los grados de inseguridad y también la noción de soberanía alimentaria, que tiene que ver con las cuestiones de políticas públicas nacionales, locales y también internacionales. Entonces, la idea del derecho involucra varias dimensiones. Una de ellas es una construcción normativa, la idea de construcción de valores, ¿no? Y por ejemplo, en que juegan un rol muy importante la sociedad civil y otras organizaciones, por ejemplo, o instituciones de personalidades como el Papa hoy día, ¿no? Tiene, Papa Francisco está haciendo un llamamiento a la solidaridad, ¿no? A que todos nos dediquemos a acabar con el hambre en el mundo. Entonces, eso es muy, muy importante porque el derecho requiere de tener una base normativa, ¿no? Que pase a ser un patamar civilizatorio, ¿no? Y que la civilización que nosotros nos proponemos sea acordada en esos términos. ¿Cuál es el derecho a la alimentación y nutrición de los niños, niñas y adolescentes? Por otro lado, también es importante que tenga una base legal, ¿no? Que sean derechos, por ejemplo, y ahí se está avanzando, incluso en la pandemia y en otros países desarrollados también. Creo que en Argentina hay un esfuerzo en ese sentido, por ejemplo, para avanzar en el derecho universal a un ingreso ciudadano, ¿no? Esos son, aún en ese momento de calamidad, de una conjuntura tan crítica, ¿no? Son posibilidades de avances en términos de proponer y exigir un ingreso ciudadano y no solo emergencial, pero fijo, universal que sea, ¿no? Un ingreso de ciudadanía. Y por otro lado, son la necesidad de aparato institucional, de políticas públicas, ¿no? Que desde el nivel local hasta el nivel internacional puedan cambiar un poco la situación de profundización de las desigualdades y de la inseguridad alimentaria y de la ausencia de soberanía alimentaria también. Entonces, ahí están involucradas políticas y servicios de educación, ¿no? de salud y de servicio social, pero también políticas que tengan que ver con la producción de los alimentos. Por ejemplo, de crédito para la producción familiar, políticas para la producción de alimentación orgánica. Son diferentes medidas que van a incidir en la condición de alimentación y seguridad alimentaria, ¿no? Por otro lado, también es necesario fortalecer el rol del Estado en la regulación, ¿no? O regulación en relación a la cuestión ambiental, la destrucción ambiental, en relación a los agrotóxicos, el uso de agrotóxicos, en relación a la alimentación industrializada y cuáles son los productos que son dañinos a la propia salud.
¿no? Que son insalubres, la alimentación que hace daño, y fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia de cuáles son los productos que son consumidos en las escuelas, en los supermercados y todo eso. Entonces, es necesario un fortalecimiento, ¿no? De la noción del derecho, por un lado, de la ciudadanía, y por otro, del Estado, de ese Estado que pueda tener capacidad al nivel local de proveer los servicios, al nivel nacional de desarrollar las políticas necesarias, y a nivel internacional, ¿no? Es necesario cambios de tal manera que haya una regulación sobre la producción o la exclusión de la producción de uso de agrotóxicos, de la producción de alimentos saludables, pero también una búsqueda, ¿no? De tratar la reestructuración de la deuda y las nuevas formas de tajar de impuestos sobre las riquezas, ¿no? Que no puedan fugar de aquí a otros países para no pagar los tributos necesarios, porque sin una capacidad financiera y una capacidad también de habilidades intelectual, los estados están muy debilitados después de toda la política de austeridad y no van a tener capacidad de hacer frente a esa enorme demanda de regulación y de acción en provimiento de derechos ciudadanos a alimentación y a la nutrición, y alcanzar la soberanía alimentaria frente a poderosas multinacionales de alimentos. Bueno, gracias, creo que es eso. Gracias, Sonia. Bueno, siempre es como interesante y poder discutir cómo se conjuga o cómo sinergiza lo micro y lo macro, ¿no? Cómo en las situaciones micro aparecen estas últimas reflexiones que tú traías y que hacían alusión a pensar macro o aspectos de macro política o de política internacional, y cómo eso se conjuga en la situación concreta de vida de niños, niñas y adolescentes en estos casos. Nuestra propuesta para el panel fue tratar de invitar a referentes que puedan entrar a la temática desde distintos lugares, de distintos desarrollos conceptuales, profesionales, y también de distintas prácticas cotidianas de vida para llevar adelante este conversatorio. Entonces, me parece interesante que podamos reflexionar tanto en aspectos puntuales que hacen al cotidiano, como estas últimas reflexiones que indudablemente también son, de alguna forma, configuran las situaciones que estamos analizando. Entonces, bueno, abrimos la conversación, nos gustaría escucharlos a ustedes, y solamente con Gabriel vamos a ir tratando de dirigir un poco y asignar la palabra. Hay una opción dentro de lo que son las reacciones, que puedan levantar la mano, o pueden hacerlo así a la cámara, o pueden avisarnos por chat, o como quieran. Bueno, quiero reaccionar un poco a los planteamientos de Ana Ortigosa, en el sentido de cómo esta situación de pandemia se presenta en un contexto de fuertes desigualdades. En nuestros países es claro que lo que sucede es que la seguridad alimentaria es una situación que en realidad está muy lejana para muchos contextos o grupos poblacionales muy importantes en nuestro país. Por ejemplo, en México, las encuestas que se han realizado en momentos de pandemia han encontrado que todos los hogares que tienen niños, niñas y adolescentes muestran una inseguridad alimentaria mucho más elevada que los hogares que no tienen niños y niñas y adolescentes. Entonces, la pandemia ocurre en ese contexto, y ese es uno de los elementos que es sustantivo, y que por eso yo creo que uno de los ejes importantes en esta discusión es este efecto multiplicador de la pandemia, efecto multiplicador de las desigualdades. Y también de las desigualdades, nos decía Ana, a nivel de los hogares, a nivel
de las instituciones gubernamentales, etcétera, porque en los hogares lo que sucedió con la pandemia es que las desigualdades de género, además de las desigualdades sociales, se profundizaron porque la preocupación por estar en una situación de confinamiento hizo que los tiempos de dedicación al cuidado de niños, niñas y adolescentes se multiplicaran para las mujeres. En México ciertas encuestas han mostrado que se ha duplicado al doble, por ejemplo, el tiempo de producir alimentos para los niños, el tiempo de atenderlos para la escuela. Entonces, en ese sentido, los hogares más desprotegidos se ven completamente preocupados porque efectivamente muchos perdieron sus ingresos por estar en empleos informales, y en ese sentido la preocupación por alimentar a la familia es uno de los grandes temas en términos de esa visión de salud integral. Es una preocupación en términos de la salud emocional que puede haber en los integrantes de la familia. Entonces, bueno, serían como mis primeras reacciones. Gracias, Edith. Buenos días a todos, espero que estés bien. Muchas gracias por la invitación. Económicas y derechos económicos, sociales y culturales, pero quisiera ahora hacer un punto sobre un instrumento subutilizado por parte de tanto la sociedad civil como los y las académicas. Tanto la Convención de los Derechos de las Niñas y también especialmente el Comité exigen la evaluación de impacto ex ante, es decir, antes de las políticas económicas sobre los derechos de los menores, de la infancia, ¿no? Y de hecho en el 2006 el Comité de los Derechos de Niños y Niñas emitió un comentario general específico sobre el análisis de presupuestos estatales, en definitiva, cómo la distribución de recursos fiscales incide sobre los derechos de la infancia. Sí, creo que cabe la pregunta, ¿no? Si se puede avanzar concretamente en Argentina con un análisis de presupuesto en clave de género, ¿por qué no se puede hacer otro tanto con respecto a cómo el presupuesto afecta a la niñez? Y esta es una práctica regular en varios países ya, en Bélgica, en Bosnia, en Canadá, en Irlanda, en Suecia, en Nueva Zelanda, en Reino Unido. Sí, técnicamente es posible hacer el análisis ex ante de impacto de las reformas económicas, los presupuestos sobre los derechos de la niñez. Entonces, mi propuesta para esta discusión es poner mayor atención sobre estas evaluaciones, análisis de impacto de las reformas económicas sobre los derechos a la infancia, que obviamente incluye el derecho a la alimentación. Esto, por ejemplo, nos hubiera permitido responder o anticipar la siguiente pregunta: ¿cómo iba a impactar en Argentina la interrupción del IFE en septiembre, en octubre del año que viene, sobre los derechos de los niños y las niñas? ¿Qué es el IFE? Juan Pablo. ¿Qué es el IFE? ¿Qué es el IFE? Ah, perdón. No, adelante, Javier. Está bien, en la República Argentina, el Estado Nacional puso en marcha un ingreso federal de emergencia, que fue una transferencia de ingresos a familias vinculadas a esta situación. Laura Pautasi ha levantado la mano. Bueno, gracias, muy buenos días a todos, gracias por la invitación y lamento muchísimo, no sabemos qué pasó con Patricia, ojalá esté bien, porque era muy interesante también escucharla, además de las interesantes intervenciones de Sonia, Ana y de todos quienes participaron. Yo acuerdo totalmente en la línea lo que planteaba Edith en relación al impacto en términos de género, y quiero recuperar 3 puntos que me parece importante compartir en este espacio. El primero, en términos de la interdependencia de derechos, Sonia lo planteó muy claramente, esta necesidad de anclaje en derechos. Juan Pablo fortalecía lo que los comités y todo el sistema de protección internacional e interamericano habían fortalecido en esta línea, y eso me parece realmente importante. Siempre nos queda, como ya hace 2 décadas de este siglo que estamos trabajando sobre el enfoque de derechos humanos, cuánto queda de retórico y cuánto queda efectivamente de implementación. Y esto me lleva al segundo punto que planteaba y que enfatizaba mucho Sonia,
en relación a la discusión entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Y ese creo que es un punto muy interesante para un activismo post-pandemia, en términos de que esa discusión que dieron los estados latinoamericanos en foros como foros de la OEA, en la Asamblea del año 2012, sobre recuperar la instancia de la soberanía alimentaria, cómo va de cara a un escenario post-pandémico. Y eso creo que me parece que es sumamente importante, porque ahí fue un punto de quiebre muy fuerte entre las demandas de las organizaciones de la sociedad civil y los refractarios que fueron los estados a avanzar sobre este debate vinculado a agrotóxicos, cambio climático y demás. Todo esto que estaba antes de la pandemia y que la pandemia ha enfatizado. Los dos otros puntos, y soy muy breve, tiene que ver con que esta interdependencia de derechos también refiere al derecho al cuidado, como nunca antes se puso en escena la utilización de este concepto polisémico, las autoridades nacionales avanzando en esta línea, pero como hemos planteado en un libro que compiló Juan Pablo Bojolavsky, no puede ser la variable de ajuste de la pandemia en los cuidados, y él lo está haciendo y lo va a seguir siendo. Cuidados además concentrados, al igual que en la alimentación, en las mujeres sin distribución, y además también en contextos de violencia que también la pandemia dejó claramente visible, es decir, mujeres confinadas con sus agresores. Y finalmente el otro punto que tengo especial interés, y en debates ya más históricos con Alberto, Minujín y muchos de quienes están aquí, creo que tenemos que dar un debate sobre las condicionalidades o contraprestaciones. Creo que el escenario post-pandemia es una excelente oportunidad para reforzar aquello que venimos sosteniendo hace décadas también, de lo innecesario de poner estas condicionalidades punitivas. La mayoría de las transferencias de ingresos retienen porcentajes sobre estas líneas sin estrategias de cuidados. Y creo que la pandemia es una oportunidad que nos mostró que los problemas no pasaban por las condicionalidades y las respuestas, también concentradas en las mujeres, en salud y en educación, en los casos de las transferencias para infancia, sino en problemas estructurales como conectividad, déficit de los sistemas de salud y educación. Eso para compartir. Gracias. Bueno, gracias Laura. Cada intervención como que va abriendo campos nuevos, ¿no? Como una mamushka que van saliendo, bueno, van inaugurándose como distintas líneas que se pueden profundizar. Pero seguimos escuchando a ustedes. Sí, Javier, bueno, buenos días, un placer de verdad. Mi experiencia es más vinculada a la atención de salud y a la docencia universitaria, pero bueno, escuchándolos y pensando desde lo primero que creo que Javier planteaba, esto de mirar la salud integral, yo siento que desde lo cotidiano hemos descuidado los aspectos básicos que hacen a la salud integral, ¿no? Por supuesto, la alimentación para mí tiene mucha trascendencia porque vengo de la nutrición, pero entendiendo a la salud integral como una mirada desde la alimentación, la actividad física, el consumo de drogas, el estrés, las emociones y los vínculos, creo que esos aspectos en todos los sentidos han estado desatendidos, y lo que se puede ver no solo en el consultorio, sino lo podemos ver en los alumnos de la universidad, ¿no? Que han tenido un impacto enorme en esta situación que significó cambios abruptos en sus estilos de vida, un cambio abrupto en el esquema de enseñanza. Y creo que una de las falencias que también hemos tenido así como severa es no atender a la emocionalidad y a lo que eso significó para cada uno de los alumnos de la universidad, de los niños, de los adolescentes que han tenido, digamos, creo que ha afectado cada uno de estos aspectos que se vincula a la salud integral. Entonces, quizá me nutre un montón la mirada de ustedes desde lo macro y me confirma en mi mirada desde lo micro, ¿no? Desde el estar dando clase a alumnos que tienen una angustia muy profunda por los cambios y que todos sabemos lo difícil que es aprender cuando el estrés nos atraviesa, o ver el aumento de peso en niños, en adolescentes, en mujeres.
que también es angustiante, ¿no? No solo esta parte que socialmente nos estruje el alma, que es la desnutrición, sino también la malnutrición por exceso que ha sido epidémica en este año que pasó. Bueno, eso ojalá entiendan mi mirada mucho más simple, mucho más acotada, digamos. Gracias Sandra. Parte de la propuesta es justamente esto, poder encontrar distintos registros sobre esta problemática. Armanda Castro pidió la palabra. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo estaba escuchando atentamente a todos. La verdad que encantada de estar de participar de esta experiencia que me parece que enriquecedora indudablemente. En Argentina, desde donde les estoy hablando, Capital Federal, zona sur, donde milito hace tiempo territorialmente en una organización política. Hoy estamos en un día complejo, negro diría, porque está llegando el Comando Sur desembarcando en el sur de nuestro país, con todo lo que eso implica. Porque Argentina, la verdad es que antes de la pandemia de COVID, sufrió una pandemia de un gobierno liberal neocolonial que atentó y vulneró de todas las maneras posibles a una franja, o sea, llevó a la pauperización de una franja enorme de nuestra población de una manera aceleradísima. Entonces, hay muchas cuestiones que se están definiendo en estos días cruciales para la Argentina, porque la verdad que desde mi experiencia territorial y como trabajadora coordinadora de un centro de integración social para gente en situación de calle, estamos en Cava en este momento con ya rozando las 10.000 personas en situación de calle, entre las cuales hay muchos niños y niñas y muchos adolescentes. Fue sonado en estos días un caso de una nena en calle, sonado periodísticamente, quiero decir, ¿no? Porque son historias cotidianas invisibilizadas cotidianamente. Y la realidad es que yo no puedo pensar hambre, salud, sin pensar acceso a la vivienda. Por un lado, bueno, porque claramente intervengo con población en situación de calle, pero además, dentro de lo que es esa franja de personas vulneradas, de familias vulneradas, hay otros millones, diría yo, en este momento, de hogares, inquilinos que están permanentemente al borde de la calle, y en este momento comenzaron desde el 1 de abril una ola de desalojos en Argentina. Entonces, repito, no puedo pensar el hambre, la salud, si primero no pienso en la vivienda de ese niño o niña, de esa familia. Y esto tiene que ver con una cuestión claramente macro, claramente a nuestro país y a otros de la región, con distintas estrategias se lo sometió a una deuda externa imposible, una deuda externa, como alguien ya bien dijo, fugada. Entonces ahí hay como decisiones políticas y de soberanía que yo creo que estamos en un momento clave para interpelar a nuestras fuerzas políticas. En mi caso, milito en una de las fuerzas políticas que constituyen el Frente de Todos en Argentina, y donde realmente estamos en días clave, porque yo no creo que haya que luchar contra el hambre de ninguna manera. Yo creo fervientemente que hay que luchar contra la riqueza y contra la mal distribución de la riqueza. Y disiento absolutamente, esto también lo quería decir, en la creación de un ingreso universal, porque en el caso de nuestro país, voy a hablar por nuestra experiencia, Argentina tiene la fuerza productiva, los recursos naturales, tiene todo el resto como para que
claramente no haya una pobreza estructural. Hay, como para que todos nuestros habitantes puedan tener trabajo. Hay un potencial enorme. Entonces, antes de cualquier iniciativa de ese tipo, como es un ingreso universal básico, que sigue de alguna manera sometiendo la dignidad de nuestros habitantes, hay discusiones en las que tenemos que interpelar, que son trabajo y acceso a la vivienda, acceso a la tierra. Bueno, por ahora, Bueno, esto. gracias, Armanda. Continuamos entonces. Ana Ortigosa tiene pedido la palabra. No, simplemente quería rescatar algunos comentarios que me parece que, intervenciones que se conectan. Esta idea de pensar los derechos que fueron vulnerados antes y que pensar a lo mejor la pandemia no solo como un escenario mucho más caótico, mucho más crítico de esas desigualdades, sino también, como lo refería Laura, como una oportunidad para generar acciones post pandemia. Si pensamos que esto se puede superar como un salto que se haga, yo creo que va a ser más una transición, pero de todas maneras, si esto nos da también una ventana de oportunidad para crear condiciones que sean superadoras y que permitan reestructurar y recontextualizar la agenda y poner al frente derechos relegados de niños y de mujeres y de en general. Es decir, hay cuestiones que se las piensa, ¿no? Yo soy bastante, también considero como Armanda que hay cuestiones que se las piensa alejadas del impacto que pueden tener en la niñez, pero que están claramente relacionadas como las condiciones de vida. Y en eso intervienen no solo cuestiones políticas macroeconómicas, de inversión, sino también de lo que hacen las ciudades a cada nivel local para permitir que esos espacios puedan ser ocupados, el desarrollo de viviendas, el desarrollo de espacios de recreación públicos para niños, o sea, esa perspectiva de derechos también contemplada en el ámbito urbano. Entonces, bueno, a lo mejor también pensar un poco el contexto de seguridad alimentaria en el contexto de otros determinantes relacionados o que están intersectándose con eso, como decía Laura. Sí, Sonia está pidiendo la palabra. No, si he entendido bien, Armanda dijo que no estaba a favor del ingreso ciudadano universal y que la prioridad de la agenda es la cuestión del trabajo por el potencial que tiene el país. No veo como cuestiones que se oponen. Incluso en un país, en países como la región, donde el trabajo siempre fue la cosa más difícil y más escasa. No, no que no haya trabajo, pero un trabajo formalizado con garantías de derechos de sueldo mínimo y todo eso. Entonces veo que no hay una oposición. Hoy día aquí en Brasil, por ejemplo, que hay un ingreso no universal, pero focalizado, que es un beneficio de prestación continuada para los ancianos inválidos o personas que tienen deficiencia, algún tipo de deficiencia y que no tienen una capacidad mínima de sobrevivencia. Y hoy el ministro de Economía siempre plantea que, y sus seguidores economistas, que no debíamos de estar dando ese recurso para los ancianos, pero sí para los niños, que tienen mucho más potencial de desarrollar, como si la distribución se debiera hacer entre los pobres y los miserables. Ese es el modelo que se está estableciendo en el país. Sacar derechos de los trabajadores del mercado formal o de los que tienen beneficios asistenciales para ponerlos en otra parte. Y incluso eso es totalmente falso, porque los abuelos en las casas tienen niños que ellos comparten esos recursos con la familia. Entonces no es algo para un anciano solo, en general son proveedores de sus familias. Entonces creo que la idea del ingreso ciudadano es una idea de un patamar de civilización. Abajo de eso no, y sin condicionalidades. No es para poner condicionalidades. Y para no ser programas vulnerables, el capitalismo en la fase actual está expulsando trabajadores, incluso trabajadores que tienen menos calificación.
Entonces, pensar en una posibilidad a través del mercado laboral de incorporar y redistribuir, yo creo que está muy desfasada de la realidad actual. Gracias, Sonia. Creo que cobra fuerza aquí lo que planteó Laura como interdependencia de derechos, ¿no? Creo que tenemos que pensar integralmente y los derechos como interdependientes. Mariana Alegre pidió la palabra. Muchas gracias, Alberto, y bueno, un placer estar aquí junto a todas y todos ustedes. A ver, yo desde un poco la experiencia peruana, y vinculando a lo que decía hace un momento la compañera Armanda sobre el tema de la vivienda, creo que hay que, obviamente ante la urgencia, digamos, de tener viviendas dignas y claro, cómo atender al mandato de quédate en tu casa cuando ni siquiera tienes una, ¿no? O la que tienes está en tan malas condiciones que mejor no quedarse. Pero ahí creo que hay que complementar un poco ese enfoque con una mirada desde el hábitat como tal, y eso involucra el espacio público. Espacio público que claramente se ve limitado en la forma de vida más urbana, en tanto las viviendas son cada vez más pequeñas, cada vez más hacinadas, cada vez más restringidas, pero también desde una perspectiva en la que el espacio público es en sí mismo escaso, de poco acceso y de muy mala calidad en la mayoría de los casos, ¿no? Demostrando en ese sentido una desigualdad urbana y una injusticia social grande que impacta en niños y niñas, adolescentes de manera particular y obviamente en las familias, en tanto el espacio público y la calle eran pues una suerte de extensión del espacio de crianza también, ¿no? O sea, las familias criamos no en casa, criamos en el lugar donde vivimos, en el territorio completo, ¿no? Y creo que ahí hay una reflexión que podríamos empezar a mirar para ver de qué manera, bajo esta mirada en la que esta nueva normalidad nos dice hay que estar más en la calle o más en espacios abiertos, entonces mirar desde qué manera esos espacios abiertos se pueden adaptar y entender para un uso y un disfrute correcto, en condiciones obviamente de seguridad y de salud pública, pero que también complementen y que sirvan para la construcción de vida de niños, niñas, adolescentes, familias y cuidadores, ¿no? Entonces creo que ahí hay un esquema y creo que se puede además generar un trabajo desde los gobiernos locales fácilmente y rápidamente para implementar políticas y lineamientos que permitan justamente este uso de la calle en condiciones seguras. Y para empezar hay que reconocer, y el gobierno tiene que reconocer los distintos usos de la calle, donde se incluye, por ejemplo, comercio, se incluye, por supuesto, puntos de encuentro, ¿no? Recreación, y que no son estos ni los que están pensados o normados bajo el modelo del equipamiento, la infraestructura ofrecida, y al mismo tiempo que no son tampoco los que van a ellos incorporar como los deseables, ¿no? A partir un poco del diseño, el dibujo, sea el político, sea el arquitecto o el urbanista que esté a cargo de ese proceso. Entonces creo que por ahí hay una reflexión importante, la forma pues de incorporar al niño en el día a día, en la calle, ustedes la conocen muy bien, desde el trabajo que hace Irene, por ejemplo, es clara, y efectivamente no acaba siendo costosa, ¿no? O sea, no estamos hablando necesariamente de incorporar megaparques infantiles exclusivos y excluyentes de otros usos, sino al contrario de incorporar el uso de la calle en la vida de los niños de manera cotidiana, ¿no? Creo que va un poco por ahí. Y ahora en contextos como digo de pandemia, con este foco en el espacio abierto como un ente clave para la salud pública, pues con mayor razón. Nada, gracias, amigos. Gracias, Mariana, muy interesante lo que traes, y tú lo mencionaste, Irene, creo que, no sé si había pedido la palabra, ahora no la veo en cámara, pero vienen trabajando el tema de niñez, de espacio público, y creo que puede complementar un poco la intervención. Irene. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les estoy hablando desde España en este momento, desde Madrid. Pero bueno, he trabajado y vivido en Brasil los últimos 10 años, y lo que me gustaría comentar es muy brevemente, infelizmente es aplicable en todas las regiones que presentan bolsas de pobreza, incluido Europa, y quería resaltar un poquito la transversalidad de la nutrición. En primer lugar, Mariana, que me ha citado como arquitecta, y como Irene, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene un programa nacional de rutas escolares, de rutas seguras escolares, han desarrollado en paralelo rutas seguras a los alimentos saludables.
lo cual es muy interesante. Esto no para pandemia, sino que ya lleva unos años sucediendo. Y esos programas tienen fondos nacionales, que es un dinero importante. Entonces, aquí la importancia de poder tener un acceso seguro a comprar alimentos saludables. Y, lógicamente, en la pandemia se agravó mucho más, pues cuando había confinamientos o también cuando se podía circular libremente, pues porque no había espacio suficiente para caminar con seguridad, y no solo seguridad vial, sino seguridad de distancia social y, en fin, todas las medidas que debemos tener en cuenta. O a lo mejor no había el transporte público adecuado, o, en fin, el acceso a acceso a la comida segura. Disculpe, que me he liado. El acceso a la comida saludable, el acceso seguro. Y por otro lado, aunque yo no trabajo con educación directamente, pero creo que es muy importante, y en Brasil específicamente sé que es un tema muy importante, que es el cierre de las escuelas implica que muchos niños se quedan sin comer porque solo comían una comida nutritiva y sana una vez o dos veces en el colegio. Que ese es un tema que no se habla mucho en las redes sociales. Se está discutiendo mucho si se pueden abrir o no las escuelas, lo que implica eso a niveles de contagio y, en fin, todos esos temas complejos. Pero está el drama de la nutrición, que muchos niños pobres solo comen allí una vez o dos veces por día. En fin, es eso. Muchas gracias. Hola, sí. Ana ha pedido la palabra. Sí, no, brevemente quería amplificar un poquito ese comentario sobre el eje que es la escuela, porque también pienso, ¿no? Si pensamos en medidas, si la escuela, el efecto de cerrar las escuelas, el efecto inmediato, sí, uno de los que uno pensaría es el impacto que tiene en la nutrición. También pienso en la escuela como un sistema que integra y que al menos alberga, cobija algo de la integración social. También una cosa que me preocupa en términos de derechos y de desigualdades sociales es el efecto que va a tener estos niños que no pueden seguir la escolaridad de manera adecuada a remoto, y el desmembramiento que eso genera en la pérdida de un contacto con un sistema que es integrador. Cómo esto impacta en la exclusión de estos niños que una vez que pierden la escuela, que pierden ese contacto con un sistema que los cobija, si después que pase esta pandemia, si es que pasa así como pensamos abruptamente, si el volver a las escuelas, estos niños van a poder volver. ¿Cómo esto va a impactar en la exclusión social de muchos grupos adolescentes, sobre todo, que a lo mejor también por la pandemia tienen que salir a trabajar o a recuperar algo del ingreso que la familia no puede, ¿no? ¿Cómo va a impactar esto en la pérdida del desgranamiento de la inclusión social de muchos grupos que están ahí siempre al borde de caer en la marginalidad, ¿no? Sí, o sea, nosotros efectivamente hemos visto que parte de la población, nosotros trabajamos acompañando proyectos de escuela, y que la continuidad del ciclo escolar ha sido muy, muy diferente. Esto que hemos hablado en la apertura de las desigualdades se han manifestado en distintos planos, y los impactos creo que son impredecibles, ¿no? A futuro. Me parece que tiene que haber un seguimiento muy cercano respecto de estas poblaciones para poder ver en qué situación están respecto de esto. Nos gustaría entonces escuchar a Noamar Almeida, algunas reflexiones desde el país vecino. Bueno, la situación en Brasil ha sido muy bien expuesta por Sonia, y también mi formación es desde el punto de vista de la epidemiología. Empezamos hablando con el centro de nuestra tematización, la pandemia, pero después sus consecuencias. Y el tema del hambre, la alimentación, la seguridad alimentaria, y también son consecuencias indirectas de la pandemia por el hecho de que si ese hace parte del impacto de medidas de control, de contención del fenómeno epidemiológico, que tiene consecuencias sociales, también políticas y económicas. Y en nuestro país, en Brasil, el cierre o el aislamiento, los confinamientos son medidas que no son apoyadas por el gobierno central, al contrario, son sabotadas por el gobierno central. Y entonces tenemos una tensión muy fuerte, muy
muy profunda y que produce una división, incluso una división casi que ideológica en la sociedad, los que son contra el lockdown y los que son a favor del lockdown. Y también los argumentos son argumentos, por ejemplo, las medidas de protección social no son para la protección de las personas y de la sociedad, son para la protección del mercado. Son medidas de una especie de inyección de inversiones y de plata para que los mercados no sufran tanto. Y eso es, para nosotros, trae una situación de casi que una depresión general, una depresión colectiva, porque no parece haber salida en esa dirección. Y desde el punto de vista epidemiológico, sensu estricto, no sé la situación ahora en Argentina, pero en Brasil el programa de vacunación está no solamente muy despacio, pero es parte de toda una discusión política, de una lucha retórica sobre quién es el padre y quién ha sido lo que puede ser responsable por algo que la sociedad piensa como una solución mágica, que es una tecnología que va a resolver un problema que es un problema que es, claro, como todos ustedes ya han demostrado, mucho más que un problema epidemiológico. Y el tema es que también la situación de enfrentamiento a la pandemia no es no hay una predominancia de un punto de vista científico epidemiológico. Al contrario, hay todo un negacionismo en que los últimos que son consultados son los salubristas y los epidemiólogos. Muchas de las decisiones están en las manos de los cardiólogos, de los infectologistas, los geneticistas, neurocientistas, científicos de la computación y la participación de la gente de la salud colectiva, de la salud pública, es muy pequeña, muy limitada, y eso también contribuye a una perspectiva que es muy sombría en ese punto, por el hecho de que si tenemos una pandemia es una mega epidemia, y en Brasil estamos inventando un sistema de pandemias internas, y corremos el riesgo de que todo el mundo salga de la pandemia y nosotros sigamos la pandemia como una endemización muy selectiva socialmente. Perdón por no traer una visión un poco más optimista, pero es una situación como nunca he pensado ver en nuestro país esa. Bueno, gracias, Omar. Indudablemente se involucran aspectos epidémicos, sanitarios, políticos, que complejizan la situación, ¿no? Alberto Arribas, no había pedido la palabra. Adelante, Alberto. Bueno, después de haberlo escuchado y aprendido un montón, quiero quedar con algunas reflexiones. Yo trabajo mucho en la salud escolar y quería compartirles que si no tenemos, a nosotros la gran dificultad que encontramos para las políticas alimentarias es el acceso a la educación, una educación sólida, ¿no? Creo que si nosotros pensamos a la nutrición como obtener alimentos, es un modo muy reduccionista. Hoy necesitamos entender que una familia, para que sea una familia con acceso a una alimentación digna, debe tener acceso a agua potable, que muchas familias no tienen, acceso a gas para cocinar los alimentos, porque el alimento nos encontramos con la incorporación de alimentos de mejor calidad nutricional, pero vamos a las familias y no tienen garrafa o no tienen modo de cocinar. Las viviendas, como ustedes planteaban, este hacinamiento que tienen, los espacios públicos para la recreación, para el movimiento y para la salud emocional. Hoy tenemos niños y niñas con una salud emocional muy vulnerada y lo venían teniendo antes de la pandemia. Creo que la pandemia vino a mostrar una foto de lo que venía sucediendo, ¿no? Y agudizándola.
Yo creo que las políticas alimentarias, en lo que respecta a Argentina, desde el Estado, terminan poniendo el foco a las calorías y no a la calidad. Por eso hoy tenemos en Argentina 4 de cada 10 niños con sobrepeso y obesidad. Dentro de esos 4 de cada 10 niños, desnutrición oculta, por mala alimentación, por no acceso a nutrientes críticos, esenciales sería. Pero creo que si nosotros no trabajamos el concepto del acto de alimentar y nutrir como un concepto a nivel familiar, acompañando a las familias en estos procesos de instalar habilidades para la cocina, para la compra de alimentos, para el acceso a determinados productos que no saben qué hacer con ellos, porque nos pasa esto, estamos bastante lejos de poder garantizar el derecho a una alimentación saludable, soberana y segura. Creo que eso es lo que a nosotros nos pasa, y un acceso también hoy a la tecnología. Tenemos escuelas rurales que no podemos seguir con nuestros programas educativos en alimentación y vida saludable porque no tienen acceso a la conectividad. Entonces ahí hay una desigualdad en la educación también, ¿sí? Gracias Alberto, interesante lo que traes, ¿no? Como que se sigue complejizando el escenario. Hugo Spinelli, escuchamos, Hugo. Plantear también la discusión en términos históricos y preguntarnos las continuidades y discontinuidades que tiene el tema con un libro histórico del 1950 de Josué de Castro, cuando escribe Geopolítica del Hambre, ¿no? Y ver cómo no es un tema, y ver qué similitudes, cómo han cambiado algunas cuestiones y cuáles son los problemas de fondo que tiene América Latina con respecto al tema. Bueno, gracias Hugo. Alberto Minujín tenía levantada la mano. Nos gustaría escuchar, digamos, habíamos planteado el espacio para 1 hora y media de trabajo, hasta las 12:30 aproximadamente. Nos gustaría escuchar quienes no han intervenido hasta ahora, y así vamos completando con las participaciones. Alberto, te escucho. Muy brevemente, creo que esta es una discusión muy rica. Yo quiero, por un lado, rescatar el tema de presupuesto, que me parece que es un tema que lo trajo Juan. Me parece que es un tema realmente importante, y usar esto como una oportunidad para eliminar las condicionalidades de las transferencias. Me parecen 2 temas específicos, y les pediría que por favor traten de proponer temas específicos que podamos avanzar. Yo me parece que esto ha sido muy rico, porque el tema de la inequidad, bueno, salvo la distribución de la riqueza, como dijo Armanda, no sé muy bien cómo pegarle. Raúl, nos gustaría escucharte. Bueno, varias cosas. No, Omar, quédate tranquilo, no había que traer un mensaje optimista, o sea, no estaba en las condiciones de la reunión de hoy venir con un discurso optimista, porque cuesta de alguna manera ser optimista en la actualidad, pero por lo menos darnos la libertad de pensar, que es lo que estamos haciendo ahora, que no es poca cosa en estos contextos restrictivos de toda índole, ¿no? Yo también agradezco esta oportunidad de vernos. Estuvimos esperando toda una vida para poder encontrarnos, los que estamos aquí, a quienes veo algunos por primera vez. Y lo que voy a hacer es simplemente algunas reflexiones de las cosas que estuvimos compartiendo. Me cuesta visualizar todo esto desde una perspectiva integral de derechos. No entiendo los derechos como cuentagotas, o sea, satisfacer un derecho cuando otros están de alguna manera afectados. O sea que esta cuestión de la integralidad hay que verla realmente en perspectiva. Segundo, entiendo que esta situación que estamos atravesando de la pandemia es un recorrido de un grupo selecto, porque los que estamos aquí presentes y las que estamos aquí presentes podemos pensar en el mañana y en lo que viene más adelante. O sea que esta posibilidad de pensar prospectivamente es algo que de alguna manera también está afectando a un cúmulo muy importante de la población en cuanto a ver sus horizontes truncados en cuestiones de horas, justamente por no tener ciertas satisfacciones básicas alcanzadas o garantizadas. También lo que visualizo esta experiencia es como un modelo de aprendizaje social, y en este sentido entiendo que este es un modelo de pedagogía de la catástrofe. Atendiendo a que están acá Sonia y Naomar, me gustaría que ustedes digan cómo respondería Paulo Freire frente a esta situación,
desde la perspectiva social en cuanto a ver cómo socialmente podemos aprender de esta situación en donde de alguna manera lo que está afectándonos son las consecuencias de la catástrofe. Y acá destacar otro de los aspectos en cuanto a lo que se dijo hoy de la urbanidad en América Latina, es la región más urbanizada del mundo, no es un tema menor, pero de la mano de ello, alguno de ustedes mencionó a la importancia de lo microterritorial, el espacio urbano inmediato, la alcaldía, el municipio, el barrio como espacio de transformación. Yo digo para pensar en algunos ejes asequibles, algunas puertas de entrada a partir de las cuales se le podría entrar al tema, porque la realidad nos come, o sea, es una cuestión tan demandante y tan más allá de nuestras capacidades que de alguna manera, sin dejar de lado que la temática que nos convoca es una temática política. En esto coincido plenamente con lo que decía Armanda, en cuanto a que la cuestión nutricional no puede estar desvinculada de que es un derecho, de la vivienda, que es un derecho, y del trabajo, que es un derecho. O sea, que esta cuestión de cortar los derechos no se puede entender de esta lógica, y un elemento esencial a la nutrición es la posibilidad de que todas las familias tengan la capacidad de acceder a una canasta culturalmente apropiada, sin injerencias, con autonomía. En definitiva, ver los derechos de manera integral y no como un elemento fragmentado o cortado en pedacitos, ¿no? Del mismo modo, rescato 4 comentarios finales. Uno, el hecho de destacar o preguntarnos cuál es el lugar que ocupó y que ocupa la niñez en la pandemia. Desde nuestra perspectiva, la niñez está ausente, y cuando está presente es para estereotiparla como elemento, como amenaza, como elemento peligroso para la sociedad, y existe abundante evidencia científica sobre el poco riesgo que tienen los chicos en comparación con el resto de la población, no solamente como potenciales agentes o víctimas o pacientes o destinatarios o huéspedes de la infección, sino como agentes transmisores. Esto lo estamos analizando también en cuanto a la contribución de los medios en generar estereotipos de la infancia y cómo van cambiando a lo largo de la pandemia. El segundo elemento tiene que ver con la importancia de incorporar una perspectiva de enfoque de curso de vida para entender que la historia continúa y darnos un poco de oxígeno para ver cómo ir construyendo estas instancias que son tan traumáticas desde una perspectiva social. O sea, no es que sálvese quien pueda y que quien cuente con más recursos va a salir de todo esto, porque de alguna manera estaríamos reafirmando el modelo de injusticia social al cual se hizo referencia, que hoy está incrementado, potenciado, amplificado por la pandemia. El tercer elemento tiene que ver con un comentario que hizo Sonia en cuanto al rol regulador del Estado, y en este sentido quiero incorporar un concepto que es el concepto de determinantes comerciales de la salud, en donde lo que vemos que dentro de la propia pandemia se aprovecha a utilizar a los chicos como objeto de mercado y no como sujetos de derecho. Sonia hizo referencia al tema de la agresión ambiental, de la producción industrializada, de los agrotóxicos, de la necesidad de vigilar estos aspectos de parte del Estado, y bueno, hay una ausencia grave del Estado en cuanto a proteger a la niñez del embate de las distintas corporaciones que producen productos que son dañinos para la salud de la niñez, que están los alimentos, las bebidas alcohólicas, los juegos de azar, etcétera, etcétera. Hay solo 2 países que han asumido una conducta proactiva en esta temática en América Latina, que son Chile y México. Después conversaremos si tuvieron éxito o no, pero por lo menos una decisión del Estado en cuanto a reconocer que alguien tiene que asumir la defensa de la niñez frente al embate de las corporaciones y que los chicos no son objeto de mercado, son sujetos de derecho. Y no me quiero extender mucho más, que tiene que ver con la dimensión de género. Así como la niñez está ausente, la dimensión de género también está ausente. Desde la lectura global de la pandemia, nosotros ahora estamos terminando un estudio sobre las consecuencias del género, o sea, cómo el género entra dentro del campo de la salud y la pandemia en el contexto de América Latina, y solo cuando aparece en forma de pinceladas cuando se trata de la violencia de género, que como todos sabemos se ha incrementado, pero hay muchas otras áreas grises o directamente vacíos del conocimiento, porque la pandemia o el COVID tuvo un efecto fagocítico, se comió el resto de las políticas y como que los demás problemas desaparecieron. O sea, todo lo que no huela a COVID es como que no aparece importante dentro de las agendas de política de los estados desde los distintos sectores, ¿no? No quiero extenderme más y paso el micrófono.
Gracias Raúl. Creo que son 4, resumiste 4 líneas que me parecen como centrales, como interesantes y que de alguna manera concentran varias de las intervenciones. Vamos a privilegiar quienes no han intervenido y después volvemos para quienes están pidiendo la palabra que ya han intervenido, así que les pido disculpas. Florencia Cánova, ¿quieres compartir alguna reflexión? Sí, la verdad muy buena la charla. En lo personal aprendí un montón de cosas y me encanta la diversidad de miradas. Yo quería traer una reflexión personal que tiene que ver con la importancia a la hora de pensar soluciones de el trabajo transdisciplinario, donde se puedan potenciar los aportes de las distintas disciplinas para garantizar, o por lo menos intentar, mantener la continuidad y la accesibilidad de las soluciones a los distintos grupos más vulnerables. En lo que me toca a mí, digamos, yo soy tecnóloga de alimentos y en el caso de Argentina tenemos un potencial muy grande de desarrollo de la ciencia y la tecnología de los alimentos, y este potencial combinado con un trabajo interdisciplinario donde las soluciones atiendan problemas y lleguemos a alternativas que sean costo efectivas y que puedan tener continuidad, representan una oportunidad, ¿no? para encarar el tema, ¿no? Esa es mi mirada, ¿no? De potenciar las, este, las posibilidades de aportar soluciones de las distintas áreas, pero generando soluciones que sean trans o interdisciplinarias. Gracias Florencia. Es interesante porque esto se integra con otras miradas y con miradas de distintos lugares a la problemática. Malena, queríamos escuchar algunas reflexiones y después tenemos a Armanda, que ya había pedido la palabra, y a Sonia, si no me equivoco. Hola a todos y todas. Vengo muy concentrada tomando notas, así que posiblemente esté un poco salpicado de eso. Me parece muy interesante cómo se fue articulando, cómo diferentes derechos terminan haciendo o sea, una respuesta, no hay una posible respuesta integral, digamos, a la problemática que estamos tratando sin considerar todos estos aspectos, ¿no? Como eso va quedando muy claro a medida que avanzamos en el debate y se van enroscando unos derechos con otros. Y también como este aspecto más macro de la política planificada y como vista desde una mirada amplia, en diálogo con lo que está sucediendo en cada territorio y en cada ámbito, ¿no? Como las escuelas por un lado, los comedores por el otro, el barrio por el otro. Me parece que eso es muy interesante. Yo particularmente estoy trabajando en la Subsecretaría de Primera Infancia en este momento. Empecé a trabajar ahí en pandemia y nos encontramos con eso, mucha dificultad de los centros que, o sea, la Subsecretaría hoy tiene centros de primera infancia en todo el país, algunos con organizaciones territoriales y otros con municipios, organizaciones gubernamentales, y muchísima dificultad para acompañar ese primer momento, digamos, esa primera infancia y a las familias, sin contar con el espacio territorial para hacerlo, ¿no? Como a veces tuvieron que cerrar los centros, otras veces estuvieron cerrados los barrios directamente por el contagio, y en muchos de esos casos el contacto con las familias se perdió. Bueno, nada, me parece que algo que decía Ana de cómo vamos a hacer para en algún momento, que debería ser ahora, ni siquiera sé si hablar de pospandemia, recuperar a los que quedaron lejos, digamos, de la conexión con ese espacio de integración. Bueno, me parece que es una pregunta como fundamental también. Gracias, Malena. Creo que el tema de tú has traído, y también había salido, creo que Irene o Mariana trajeron esta importancia de lo local, ¿no? El espacio local como congregador y como espacio en donde se cruzan o se deberían cruzar distintas políticas que garantizan derechos. Vamos entonces, abrimos nuevamente a Armanda Castro, que tenía pedido la palabra.
Te escuchamos. Gracias, gracias. Bueno, una observación a Sonia, la compañera de Brasil, acerca de este tema del ingreso básico universal. Son contextos distintos, de Argentina y de Brasil, obviamente. En Argentina hay un sistema previsional y también de asistencia a pensionados, AUH, tarjeta alimentar, que funciona desde el Estado como un ingreso universal a estos sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Lo que sí, teniendo este piso en nuestro país, lo que no queremos es que se corra la discusión de nuestro derecho al trabajo, de nuestro derecho a la industrialización de nuestro país, de no aceptar esta cuestión como mandato global o armado global de que, bueno, el trabajo cada vez es menos, las masas son expulsadas del sistema laboral, porque sabemos que eso es una discusión geopolítica. Sabemos que en países que no son de nuestra región hay un acceso, existe la industrialización, un acceso al trabajo de la población, que se puede pensar en horarios, en jornadas laborales menores, se pueden pensar muchas estrategias, pero que me parece que este tema de quiénes pueden industrializarse, quiénes pueden estar en la carrera tanto nuclear como satelital, como de áreas estratégicas, tiene que ver con esto, con una estrategia geopolítica, ¿no? Después, bueno, yo trabajo en una escuela que tiene desde jardín maternal hasta bachillerato para adultos. La mayor parte de la población que accede a nuestra escuela es de situación de calle o en riesgo. Y lo que vemos es una burocratización instalada desde hace muchos años, fortalecida en estos últimos 4 años y tal vez por este año de pandemia, donde hay mucho recurso puesto en escritorios y falta la articulación por supuesto con excepciones, no digo, pero la articulación con las fuerzas vivas del territorio, como para que esto de lo que se charlaba acá, donde los recursos realmente lleguen al territorio, a las familias, mismo a los planes de vivienda, a la cantidad de tierras ociosas que tiene el Estado argentino, que realmente yo ahora, antes del cierre, que fue ayer acá, estuve viajando, y cuando hablamos de soberanía alimentaria y vemos tantas tierras ociosas, solo al costado de nuestras rutas suburbanas, o sea, Argentina es un país con muchísima tierra, donde desburocratizando y teniendo un Estado más asambleario con el territorio, hay mucho para hacer. Y que nadie nos diga, o sea, que hay, como que no nos, es importante que no nos autolimitemos, porque a veces este discurso global, que yo sé que acá los compañeros claramente es una mirada alternativa y de interpelación a esto, ¿no? Pero que como que poder rescatar nuestras identidades y saber que podemos discutir los derechos básicos, que por más que parezca que el tablero geopolítico y mundial ya estuviera como dado, ¿no? Y donde nosotros nada más podríamos hacer cuestiones que no sean tan de fondo. Y no, yo creo que esta pandemia y esta situación que es regional, con la tristeza de lo que vemos que sucede en Brasil, pero que nos puede, o sea, volviendo a la UNASUR, tendiendo los puentes fuertes, podemos disputar cuestiones de fondo, en los cuales la verdad yo soy muy pesimista. Me parece que no hay una solución porque tenemos metido en nuestros territorios
un enemigo que está constantemente atentando en nuestra escuela. Directamente obturaron el acceso a la tecnología digital, que desde Nación se bajaban los recursos para que eso existiera. Los estudiantes quedaron todos por fuera de la virtualidad un año, niños, adolescentes y adultos, todos por fuera. Y eso es una decisión política, esto que la verdad caracterizo como un enemigo que tenemos en nuestros territorios y en nuestro Estado, en nuestro Congreso. Bueno, Armanda, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta visión de nuevo complementaria. Santos, tenía pedido la palabra. Sí, simplemente me parece que hemos ido recorriendo en esta hora y media distintos aspectos. Se empezó con una lectura más macro, que me parece que está bastante interesante, y después se hicieron menciones de algunas cosas posibles de hacer, cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los espacios públicos cercanos, los recorridos seguros, mirados desde distintos aspectos, que son cosas que son como más cercanas y posibles de hacer para que no caigamos quizás en una cosa de pesimismo, digamos, ¿no? De lo que había dicho Juan Pablo al principio en relación al gasto público, solo mencionar que en Argentina hubo un programa muy interesante que lo lleva adelante UNICEF con el Ministerio de Economía de la Nación, que hizo durante aproximadamente unos 5 años el estudio, se llamaba gasto público, pero también barra inversión, y que tenía una serie de condimentos que hacía que inclusive gastos generales que parecían generales también tenían su incidencia en el gasto público destinado a los niños. Digo, en esta cosa de poder pensar, cuando decía hubo estas cuestiones más históricas, por ahí vamos y volvemos en algunas cosas, y hay algunos avances históricos que por ahí sería bueno intentar recuperarlo o ver cómo se puede recuperar estas cosas que alguna vez fueron muy interesantes. Inclusive nosotros participamos en el gasto público en varias provincias, Córdoba, Mendoza, Salta, y eso daba una posibilidad de mirada muy interesante en relación a qué lugar ocupa realmente, digamos, la niñez en los distintos distritos, tanto provinciales como nacionales. Y bueno, me parece que de este recorrido de esta hora y media hay cuestiones generales, cuestiones más particulares de la cotidianeidad, de las cosas más cercanas, y también es poder pensar en recuperar algunas cosas que históricamente se han podido hacer, y que quizás es bueno ver de recuperarlas en este momento donde estamos de nuevo, quizás relanzando el mundo en algunos aspectos, ¿no? Gracias Santos. Sí, quedan esbozados muchos temas. Tengo la sensación de la problemática en sí de la alimentación y del efecto de la pandemia sobre la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, hemos tocado tangencialmente, pero salieron temas súper interesantes y necesarios de agenda, ¿no? La discusión sobre los ingresos ciudadanos, las transferencias condicionadas de ingresos, bueno, el tema del presupuesto destinado a infancia, la idea de curso de vida me parece muy potente que planteó Raúl, y esta invisibilidad o este lugar, esta pregunta sobre el lugar de los niños en la pandemia y la respuesta sobre que ha sido un grupo etario que no ha ocupado centralidad más que tangencialmente, bueno, son cosas que han quedado como muy interesantes, que nuestro amigo Hugo Espinel tiene la posibilidad de redondear, de sintetizar, de poder darnos algunas reflexiones finales. Con esto la idea es ir cerrando la jornada de hoy. Les reitero que la idea es seguir trabajándola, produciendo documentos, produciendo algún material de video y generando algunas instancias de comunicación pública sobre lo trabajado. Entonces, bueno, Hugo, te escuchamos y vamos con esto cerrando. Javier, Sonia estaba pidiendo la palabra. Perdón, cierto, es verdad, me lo comí. Perdón, Sonia, te escuchamos. ¿Qué hemos aprendido en esa cuestión de la pandemia? Raúl ha preguntado a Paulo Freire y yo quisiera plantear dos cuestiones. Uno es que, dado el nivel de urbanización de América Latina, ninguna política puede ser pensada sin una dimensión territorial.
Yo creo que esa es fundamental. Hace tiempo que estamos hablando de eso, pero sin embargo ahora queda muy, muy claro todo eso. Por ejemplo, empezar aquí en Brasil, se empezó a la pandemia y decían que era democrático el virus, porque ahí tanto los pobres cuanto los ricos, pero no fue así. Ni las mujeres, ni los negros, fue bastante distinto. Los niños, todo eso es bastante diferenciado. Incluso las proposiciones de política pública más consecuentes de las medidas no farmacológicas para enfrentamiento son medidas que no se aplican a la gente que vive en las favelas de Brasil. No hay agua para lavar las manos, ni alcohol en gel, ni puede también aislarse. El transporte público es como un absurdo de gente que no hay cómo aislarse porque tiene la informalidad. Entonces, todas esas dimensiones juntas llevaron a que las personas en los barrios más populares, las barriadas, tomaron en su propia cuenta las medidas de acción, porque el Estado, todo lo que hablaba de hospitales, de unidades de cuidado intensivo, todo eran políticas que no tienen que ver con las favelas brasileñas. Entonces, crearon eslogans que ya existen, pero reforzaron que nosotros por nosotros. Y empezaron a organizarse. Yo estoy muy cercano a todo eso porque coordino una plataforma wiki que se llama Dicionário de Favelas Marielle Franco, wikifavelas.com.br. Entonces, ahí creamos una sesión sobre el coronavirus en las favelas, donde la gente de las favelas nos trae miles de formas como se organizaron. Y todo eso tiene que ver con, y eso es aprendizaje de entender que no se va a implementar una política pública sin considerar no solo las carencias de las poblaciones que están en los barrios, pero también las potencias. Una enorme capacidad de la gente de organizarse con sus potencias, con sus recursos para distribuir comida, para saber dónde estaban los más enfermos, para, en fin, varias formas que ahí en la plataforma pueden encontrar. Entonces, ese es el primer fuerte aprendizaje. La población, aunque sea la más pobre en el territorio, tiene potencialidades que deben ser consideradas porque si no la política no marcha. Y la segunda cuestión que Brasil está viviendo, y todos nosotros, y es mi tema teórico de investigación en el momento, es cómo es difícil construir derechos sociales y qué tan fácil es destrozárselos, desbaratar toda la institucionalidad, aunque esté en la Constitución, aunque todo eso. O sea, ¿qué debemos hacer para tornar menos vulnerables no solo las personas, pero los derechos? Toda la institucionalidad democrática que es tan fácil cuando llega un político como el que no amerita que yo diga su nombre. Eso es. Bueno, gracias, Sonia. Entonces vamos con Hugo para ir cerrando por hoy la jornada, agradeciendo nuevamente a todos y a todas la participación. Bueno, indudablemente que pretender cerrar esto sería un cuadro claramente psicótico. Yo iba tomando nota y cuando iba por la quinta hoja de anotar, me di cuenta que estaba armando un diccionario de términos de derechos sociales, ciencias sociales, Estado y eso, así que paré. Pero en la escucha me parece que hay una frase que dijo Raúl, que es muy interesante para contraponerla con el título de la convocatoria, cuando Raúl dijo, la realidad nos come. Entonces me parece que empezamos a hablar del hambre, acá vemos mayoría de gente que está en los campos de la academia y la investigación. Cerrar con una frase que diga, la realidad nos come, me parece que también nos invita a pensar muchas cosas. Por ejemplo, estamos al final de la sesión de terapia, así que esto lo hablamos en la próxima sesión, si querés. La cerramos con una sesión de terapia lacaniana. El lacaniano ese. El momento, claro, fue el momento.
Y experto, Hugo. lacaniano y experto. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos, a todas, por la participación, por haber compartido este espacio, este momento, sus saberes, sus experiencias, sus reflexiones. Esperemos seguir en contacto y poder construir conjuntamente algo que tenga sentido ser compartido. Alberto. Sí, yo si nada querés más que cerrar la jornada. decir que la expectativa que teníamos, porque les debo reconocer que estábamos preocupados de cómo se iba a dar, si iba a ser un diálogo. Yo creo que hemos expuesto ideas y para mí he aprendido y me llevo además el haberlos visto a todos ustedes y saber que tenemos esta preocupación común. El tema es cómo avanzamos ahora para adelante. Vamos a hacer el esfuerzo de nuestra parte de producir algo que lo vamos a compartir y realmente les quiero agradecer muchísimo, muchísimo el haber estado todos juntos. Es realmente fantástico, fantástico, fantástico. Es un nivel de ideas y de gente y me quedé pensando en esto de Raúl, de qué hubiera dicho Paulo Freire que hemos aprendido. Pero bueno, nos queda nuestro lacaniano amigo ahí para que lo pensemos. Gracias. Muy bien, gracias a todos. A todas. Gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego.